En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa en este miércoles, en miércoles de la semana de Pascua, en el cual volveremos a escuchar el relato de una aparición de Cristo resucitado. Nos alegramos con María y como María. Empezamos dando gracias y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo, pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto y echó a andar, y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la aparición de nuestro Señor a aquellos discípulos que van huyendo y se los encuentra cuando están cerca de la aldea de Emaús es uno de los relatos más importantes e interesantes de todos los que nos cuentan la presencia real de Cristo después de la resurrección. Empecemos por el principio. No tienen fe. No tienen fe. Han amado a Jesús, le han querido, le han seguido, pero no tienen fe. Tampoco tenía fe Magdalena ni los apóstoles. La única que mantuvo la fe fue la Virgen María. Ellos no tienen fe. Pero entre ellos debía de haber algún tipo de vínculo, de amistad. No sabemos más que el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofás, ni siquiera estaba entre los apóstoles. Él mismo dice que eran del grupo, es decir, de los discípulos. Estaban unidos, no tenían fe, pero estaban unidos. En su cobardía, en su increencia, se mantenían unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor había dicho:
no hay que olvidar esta cita, Mateo 18:20, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. La presencia de Jesús en medio de los discípulos, en la comunidad, con dos condiciones, unidos y en su nombre. Estos dos estaban unidos, eran amigos, en su nombre. Quizás se conocían antes de haber seguido a Jesús, pero en ese momento, incluso en ese momento, estaban unidos en su nombre. Eran ex discípulos de Jesús, pero seguían siendo admiradores, si no creyentes, en Jesús. Y de hecho, hablan de él de forma elogiosa. Y esto no hay que olvidarlo. Nuestro Señor va a estar presente siempre en la comunidad cuando estamos unidos. Unidos en su nombre, unidos como Él quiere, unidos con el amor que Él quiere, no unidos según el mundo, pero unidos, unidos. ¿Cuántas cosas van mal porque no hay unidad en la iglesia, en la parroquia, en las comunidades religiosas? Sin unidad no está Jesús. Donde hay unidad y amor, allí está nuestro Dios. Es la unidad, el caldo de cultivo, la materia prima en la que el Señor se hace presente. ¿Cómo se va a hacer presente Cristo en la división? ¿Cómo se va a hacer presente Cristo cuando hay enfrentamiento, disputas, a veces incluso rencor? Por eso para nosotros, al menos para los franciscanos de María, la unidad es un elemento esencial en nuestra vida. A veces no depende de nosotros que se dé, pero tenemos que hacer siempre todo lo posible para que esa unidad exista, porque queremos estar siempre viviendo con Jesús. Segunda enseñanza. ¿Por qué huyen? Lo dice el propio Cleofás. Es muy sincero y es muy interesante. Dice exactamente: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. ¿Cuál era el modelo de Jesús al cual estos dos seguían? Un político, un liberador de Israel. Unos años más tarde estalló la gran guerra judía contra Roma, que fue catastrófica para los judíos. Ya estaba el caldo de cultivo ahí. Quizá estos eran del grupo que le seguían, de los llamados celotas, que eran guerrilleros contra los romanos. Estaban siguiendo a un Cristo que no era el verdadero, era el Cristo que ellos se habían hecho. He leído recientemente una entrevista que le han hecho a un obispo español, el obispo de Bilbao, Monseñor Segura. Ha dicho algo, me ha llamado la atención, no me ha sorprendido, me ha llamado la atención que el obispo de Bilbao en España lo dijera. Porque el País Vasco, igual que Cataluña, son dos de las regiones donde el nacionalismo independentista es más fuerte. Y en el País Vasco ha habido una larguísima temporada de actos sangrientos terroristas, con centenares de muertos y de destrucción. Monseñor Segura, obispo de Bilbao, que al menos en España no pasa por ser un obispo conservador, Monseñor Segura ha dicho que las regiones más, usando el término que él ha empleado, euskaldunas, es decir, más nacionalistas o independentistas, son hoy las menos practicantes, las menos católicas. ¿Es normal? ¿No se puede servir a dos señores? Es así de sencillo, lo dijo Cristo. Si tú estás sirviendo a la causa de la política como una nueva religión, ya no puedes tener a Cristo en el primer lugar de tu vida. ¿Cuántas nuevas religiones hay hoy? ¿No será esta una de las causas por las cuales los seguidores de la verdadera religión disminuyen? La nueva religión de la ideología LGBT,
Pero antes ha sido la nueva religión del marxismo. Hace ya muchos años entendí, así me lo enseñaron y lo comprendí, que el marxismo era una religión donde el sacerdote era el obrero y donde la causa, el paraíso, era terrenal y era una futurista sociedad sin clases, pero para llegar a la cual había que derramar la sangre que hiciera falta, y muy bien que lo aplicaron Lenin y Stalin con millones y millones de muertos, y Mao Zedong en China, y no solamente ellos. Una nueva religión a la cual te entregas, la religión de la independencia de la patria. Los judíos entendían mucho de esto. La religión de la ideología LGBT, la religión de la nueva sociedad, del nuevo paraíso marxista, una nueva religión. Pero Dios no puede estar nunca en segundo lugar. Y si tú te entregas a algo que no sea Cristo, que no sea Dios, al final Dios pasará a un lugar secundario para ser por último olvidado. Es que es Cristo nuestro Señor. Es solo ante Cristo y no ante los políticos, ante ninguna ideología del tipo que sea, porque no solamente hay ideologías como esta que he citado. Ante ninguna ideología podemos ni debemos arrodillarnos. Nosotros los católicos tenemos este sano orgullo. Solo ante Dios hincamos nuestra rodilla y no seguimos ninguna bandera más que la bandera de Jesucristo. Y no somos de otra patria más que de la patria celestial, porque ahí es donde queremos ir y donde soñamos con Él. Este evangelio da para mucho, pero debo de decir antes de terminar otra cosa. Le reconocen al partir el pan, la Eucaristía. Sin duda que todavía estos dos no habían estado en el cenáculo, no habían podido presenciar una Eucaristía. No lo sabían. Pero cuando Jesús parte el pan, cuando celebra la Eucaristía, ellos reconocen a Cristo. Luego se lo van a contar, le dirán, hemos reconocido al partir el pan. Y los apóstoles sí sabrán entender lo que ellos querían decir y se lo explicarán. Él nos partió el pan aquella última noche, en aquella última cena. Pero partir el pan, la Eucaristía, no es por sí mismo un signo que nos sirva para reconocer a Cristo. No hay estrellas celestiales que caen, no hay fuegos artificiales cada vez que el sacerdote consagra. Lo ves con los ojos de la fe. Y cuando lo ves con los ojos de la fe, la impresión es indescriptible. Cristo, el Todopoderoso, el Dios de Dios, que ya se había hecho el colmo de la humildad, haciéndose hombre, muriendo crucificado, ahora llega al extremo de quedarse en un humilde, frágil fragmento de pan. Hasta ese punto nos ha amado Dios. Por eso el relato de la Eucaristía que nos hace San Juan empieza así: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Aquella noche el Señor nos demostró lo que después completó horas más tarde en el Gólgota, nos demostró hasta qué punto era grande su amor al mundo. Cuando lo ves con los ojos de la fe, entiendes que solo puedes servir a este Señor, porque nadie, absolutamente nadie, como Él, nos ha amado y nos ha salvado. No lo olvidemos, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que terminen las guerras en Ucrania y en Tierra Santa. También por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor.
rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario, por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Alfredo Francisco, María Irene, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.